¿Fue Akira Toriyama quien diseñó el Super Saiyajin 4 canónico? Se ha comprobado recientemente que la historia de Dragon Ball Daima fue inspirada directamente en Dragon Ball GT, por lo cual muchos de los elementos funcionan como una especie de homenaje de esta serie tan antigua. Sin embargo, también existen muchos elementos principales que fueron tomados de dicha historia, como es el hecho de que Goku y sus amigos se volvieran más pequeños, que viajaran dentro de una nave espacial, y más recientemente se ha comprobado que el propio Super Saiyajin 4 fue inspirado de Dragon Ball GT. Pero, ¿acaso es verdad lo que dicen algunas personas, que Akira Toriyama no fue el creador o el diseñador del Super Saiyajin 4 canónico, sino que luego de su partida, este fue diseñado por un equipo de Toei Animation? Y de ser esto cierto, ¿significaría que el Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima no es canónico? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Comencemos por zanjar el tema más importante. ¿Es el Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima una transformación canónica? Pues la respuesta es sí, ya que según la información que tenemos actualmente, desde un principio ya se había planeado que Goku alcanzara esta transformación o fase al final de esta batalla, pues como ya dije antes, Dragon Ball Daima se inspira en Dragon Ball GT, y el clímax de Dragon Ball GT viene marcado precisamente por la aparición del Super Saiyajin 4. Por lo tanto, podemos estar casi seguros que fue el propio Akira Toriyama quien decidió hacer canon a esta transformación, siendo, por así decirlo, el power-up final que Goku necesitaba para alcanzar la victoria. Sin embargo, el que Akira Toriyama haya decidido volver al Super Saiyajin 4 como algo canónico, y el que este diseño que nosotros vimos fuera creado directamente por este autor, no es exactamente lo mismo, ya que en teoría es posible que Akira Toriyama haya estado diseñando al Super Saiyajin 4, pero que lamentablemente no haya sido capaz de completar su diseño al 100%. Pues la aparición del Super Saiyajin 4 sería presente solamente al final de esta serie, por lo que su diseño no era tan urgente, sino que Akira Toriyama pudo haberlo estado diseñando o perfeccionando, para mostrar su diseño definitivo simplemente al final. Pero para comprender mejor lo que te estoy diciendo, antes debemos comprender lo que es un CTI. Un CTI es un diseño a color hecho por el autor de una obra, en el cual aparecerá el personaje. Generalmente tendremos el dibujo del personaje de pie, luego también lo tendremos de perfil, también otra imagen mirando hacia el frente y otra de espaldas. A veces también los autores ponen dibujos de la cara del personaje con diversas expresiones. Todo CTI será coloreado por el propio autor y se considera como el diseño final de cualquier personaje. Una vez que el autor de una obra envía el CTI a la casa productora, como por ejemplo Toei Animation, los animadores se basarán en estos diseños para darle vida a este personaje, hacer que interactúe dentro del mundo y crear todas las animaciones, incluidas las batallas. Por lo tanto, el CTI es el boceto principal, es la imagen que muestra la apariencia definitiva del personaje y sobre la cual los animadores tendrán que trabajar. Sin embargo, para llegar a un CTI no es una tarea fácil, sino que pasará por un proceso bastante largo, del cual te seguiré hablando más adelante. Hasta el momento, se nos han presentado varios diseños o CTIs de muchos personajes creados por Akira Toriyama. Tenemos el diseño de Goma, también el de Glorio y el de Pansy. Incluso tenemos el diseño de la Bruja Marva. También tenemos el diseño o CTI de Majin Buu y de Majin Buu. Y por supuesto, también tenemos el diseño de todos los personajes en su forma de mini. Cada uno de estos diseños nos comprueba al 100% que fueron creados por Akira Toriyama. Sin embargo, con el Super Saiyajin 4 sucede algo bastante curioso, y es que no se nos ha mostrado hasta ahora el diseño original creado por Akira Toriyama de esta transformación.
De hecho, durante toda la serie se habían ido liberando estos diseños hechos por Akira Toriyama, pero en el caso del Super Saiyajin 4 no sucedió esto. Pero lo más curioso de todo pasaría solo hasta el final de la emisión de Dragon Ball Daima, donde recién se nos presentarían los bocetos o CTI del Super Saiyajin 4. Sin embargo, en este punto no se nos anunciaba que habrían sido diseñados por Akira Toriyama, sino que se coloca como autor de estos diseños a otro diseñador reconocido, nada menos que Katsuyoshi Nakatsuru. En otras palabras, lo que nos está dando a entender el equipo de producción de Dragon Ball Daima es que el diseño final que nosotros tuvimos del Super Saiyajin 4 no fue creado directamente por Akira Toriyama, sino que fue creado por Nakatsuru. Pero entonces, ¿acaso eso significa que el Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima no es canónico? Pues en una reciente entrevista, fue el propio Nakatsuru quien nos daría más luz al respecto de este asunto, ya que él mismo nos afirma que los diseños originales para la fase 4 fueron hechos directamente por Akira Toriyama. Pero entonces, ¿por qué el nombre de Nakatsuru aparece en los CTI de la fase 4? Pues la respuesta es bastante simple. El CTI es la presentación final de un diseño, y lo único que el dibujante Nakatsuru habría hecho sería crear el diseño final en el CTI basándose ya en los diseños previos hechos por el propio Akira Toriyama. En otras palabras, él lo único que hizo fue plasmar los diseños de Toriyama en los CTI finales. Y es que la creación de un diseño o un CTI no es tarea fácil, sino que se requiere de un proceso bastante largo. Nosotros sabemos que Akio Yoko ya planeaba hacer que el Super Saiyajin 4 apareciera al final de Dragon Ball Daima, y podemos estar casi seguros que Akira Toriyama también lo sabía, ya que Akio Yoko le consultaba incluso lo más mínimo. Con mucha más razón, le consultaría algo tan importante como la aparición del Super Saiyajin 4. Por lo tanto, Akira Toriyama ya era consciente que el Super Saiyajin 4 tenía que volverse canónico, por lo que de seguro ya se encontraría haciendo dichos diseños. Y como sabemos, Akira Toriyama estaba trabajando hombro a hombro con Akio Yoko, por lo que lo más seguro es que este autor le haya ido enseñando varios diseños y bocetos al propio Akio Yoko, para tratar de determinar cómo es que debía ser la forma final del Super Saiyajin 4. Entre una de las exigencias que Akira Toriyama le habría dado a Akio Yoko estaba que el pelaje de los Zaru tenía que ser todo de color uniforme, tanto su cabello como el pelaje de sus hombros y de su espalda. Solamente así se mantendría la lógica dentro del poder y la forma de los Zaru. El hecho de que los brazos del Super Saiyajin 4 también sean más grandes y simiescos tendría que ser un aporte del propio Akira Toriyama. Sin embargo, todo esto no habría sido consolidado sino hasta el final, por lo que lo único que tenían eran los bocetos previos de Akira Toriyama. Sería sobre estos bocetos que el diseñador Nakatsuru habría trabajado, para dar lugar a la forma final de la transformación, la cual fue presentada en la forma de un CTI. Así pues, podemos concluir que los diseños originales del Super Saiyajin 4 fueron ideados directamente por Akira Toriyama. Sin embargo, la forma final o presentación final, conocido de mejor manera como CTI, fue lo que Nakatsuru había creado, basándose directamente en los diseños originales hechos por Akira Toriyama. Por lo tanto, podemos afirmar que el diseño del Super Saiyajin 4 sí es 100% Akira Toriyama. Sin embargo, el CTI o la presentación final fue en lo que terminó de colaborar el gran dibujante Nakatsuru. Sin embargo, una de las cosas que más me gustaría ver serían esos diseños o bocetos originales por los cuales Akira Toriyama finalmente decidió darle esta apariencia a la fase 4. Eso también me recuerda al caso de Gohan Bestia, donde Akira Toriyama había creado varios diseños para este personaje. Incluso había uno en el que Gohan tenía la piel completamente pálida y parecía una bestia literalmente, pero que lamentablemente hasta la fecha no hemos podido ver dichos diseños. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de Dragon Ball. Yo soy Kennel y esto es Kennel Play.